Le faltó valor en el período de Brest-Litovsk, en un período de reveses temporales de la revolución, para dar muestras de suficiente firmeza en tan difícil momento y no seguir las huellas de los eseristas de izquierda. Es indiscutible que el momento era difícil, que había que poner de manifiesto gran valentía y una serenidad extraordinaria para no desconcertarse, para replegarse a tiempo, para aceptar la paz en el momento oportuno, salvar al ejército proletario del golpe que quería asestarle el imperialismo alemán, conservar las reservas campesinas y, después de haber obtenido de tal modo una tregua, caer sobre el enemigo con nuevas fuerzas. Pero, desgraciadamente, Trotsky no tuvo esa valentía ni esa firmeza revolucionaria en un momento tan difícil. Según opina Trotsky, la principal enseñanza de la revolución proletaria consiste en no acobardarse en octubre. Eso es falso, porque la afirmación de Trotsky no encierra más que una partícula de la verdad acerca de las enseñanzas de la revolución. Toda la verdad acerca de las enseñanzas de la revolución proletaria consiste en no acobardarse, no solo en los días de ofensiva de la revolución, sino tampoco en los días de repliegue, cuando el enemigo obtiene ventajas y la revolución sufre reveses. La revolución no queda circunscripta a octubre. Octubre no es más que el comienzo de la revolución proletaria. Malo es acobardarse cuando la insurrección va en ascenso, pero aún es peor acobardarse cuando llegan duras pruebas para la revolución, después de la toma del poder. Mantenerse en el poder al día siguiente de la revolución es tan importante como tomarlo. Si Trotsky se acobardó en el período de Brest-Litovsk, en un período de duras pruebas para nuestra revolución, cuando la cosa llegó casi a la entrega del poder, debe comprender que los errores de Kamenev y de Zinoviev en octubre no tienen nada que ver con esto. Esto es lo que hay en cuanto a las leyendas acerca de la revolución de la insurrección de octubre. 2. El partido y la preparación de octubre. Pasemos ahora al problema de la preparación de octubre. Escuchando a Trotsky, podría suponerse que en todo el período de preparación, de marzo a octubre, el partido bolchevique no hacía sino agitarse sin ton ni son, que estaba corroído por contradicciones internas y ponía a Lenin toda clase de estorbos, y que, de no haber sido por Trotsky, nadie sabe cómo habría terminado la revolución de octubre. Hasta cierto punto divierten estas peregrinas palabras acerca del partido en boca de Trotsky, quien en el mismo prefacio al tomo 3 declara que el fundamental instrumento de la revolución proletaria es el partido, que sin el partido, haciendo caso omiso del partido, dando de lado al partido, con un sucedáneo del partido, la revolución proletaria no puede vencer. En fin, ni el mismísimo Alá alcanzará a comprender cómo pudo triunfar nuestra revolución si su fundamental instrumento, entre comillas, resultó inservible, y si, dando de lado al partido, entre comillas, no hay ninguna posibilidad de vencer. Pero no es la primera vez que Trotsky nos obsequia con tales extravagancias. Es de suponer que estos divertidos razonamientos acerca de nuestro partido sean las habituales extravagancias de Trotsky. Examinemos brevemente la historia de la preparación de octubre por periodos. 1. El período de nueva orientación del partido, marzo-abril. Hechos principales de este período. A. El derrocamiento del zarismo. B.
La formación del gobierno provisional, dictadura de la burguesía. C. La aparición de los soviets de diputados obreros y soldados, dictadura del proletariado y del campesinado. D. La dualidad de poderes. E. La manifestación de abril. F. La primera crisis de poder. El rasgo característico de este periodo es que existen una al lado de otra, juntas, al mismo tiempo, la dictadura de la burguesía y la dictadura del proletariado y del campesinado, con la particularidad de que la segunda tiene confianza en la primera. Supone en ella anhelos de paz, entrega voluntariamente el poder a la burguesía y se convierte de este modo en un apéndice suyo. Aún no hay conflictos graves entre las dos dictaduras, pero en cambio hay una comisión de enlace. Fue este un grandioso viraje en la historia de Rusia y un viraje inusitado en la historia de nuestro partido. La vieja plataforma de derrocamiento directo del gobierno, formulada antes de la revolución, era clara y concreta, pero ya no servía para las nuevas condiciones de la lucha. Ahora ya no se podía marchar directamente al derrocamiento del gobierno porque estaba ligado a los soviets, que se hallaban bajo la influencia de los defensistas, y el partido hubiera tenido que sostener una guerra superior a sus fuerzas contra el gobierno y contra los soviets. Pero tampoco se podía aplicar una política de apoyo al gobierno provisional porque era un gobierno del imperialismo. Se imponía una nueva orientación del partido en las nuevas condiciones de la lucha. El partido, su mayoría, marchaba a tientas hacia esa nueva orientación. Adoptó la política de presión de los soviets sobre el gobierno provisional en el problema de la paz y no se decidió a pasar de golpe de la vieja consigna de dictadura del proletariado y del campesinado a la nueva consigna del poder de los soviets. Con esta política de medias tintas se quería que los soviets pudieran ver en las cuestiones concretas de la paz la verdadera naturaleza imperialista del gobierno provisional y apartarlos así de él. Pero esa era una posición profundamente errónea, pues engendraba ilusiones pacifistas, llevaba el agua al molino del defensismo y dificultaba la educación revolucionaria de las masas. Esa posición errónea la compartía yo entonces con otros camaradas del partido y no la abandoné del todo hasta mediados de abril, cuando me solidaricé con las tesis de Lenin. Se imponía una nueva orientación. Esa nueva orientación la dio Lenin al partido en sus famosas tesis de abril. No voy a extenderme acerca de las tesis, pues todos y cada uno de vosotros las conocéis. ¿Tuvo entonces el partido divergencias con Lenin? Sí, las tuvo. ¿Cuánto duraron esas divergencias? 2 semanas a lo sumo. La conferencia local de Petrogrado, segunda quincena de abril, que aprobó las tesis de Lenin, fue un punto crucial en el desarrollo de nuestro partido. La conferencia de toda Rusia, celebrada a fines de abril, no hizo más que llevar a término, en escala nacional, lo hecho por la conferencia de Petrogrado, agrupando en torno a una posición única del partido a las 9/10 partes de este. Ahora, 7 años después, Trotsky manifiesta una alegría maligna por las pasadas divergencias entre los bolcheviques y las presenta casi como una lucha de 2 partidos
en el seno del bolchevismo. Pero en primer lugar, Trotsky exagera y abulta las cosas desmesuradamente, pues el partido bolchevique salió de estas divergencias sin haber sufrido la menor conmoción. En segundo lugar, nuestro partido sería una casta y no un partido revolucionario si no admitiera en su seno matices del pensamiento. Además, es sabido que también en el pasado hubo entre nosotros divergencias. Por ejemplo, en el período de la Tercera Duma, lo que no fue óbice para que nuestro partido se mantuviese unido. En tercer lugar, no estará de más que preguntemos cuál era entonces la posición del propio Trotsky, que ahora manifiesta sin recato una alegría maligna con motivo de las pasadas divergencias de los bolcheviques. Lenzner, el llamado redactor de las obras de Trotsky, asegura que las cartas americanas de Trotsky, marzo, se adelantaron en todo a las cartas de lejos de Lenin, marzo, que sirvieron de base a las tesis de abril de Lenin. Así lo dice, se adelantaron en todo, entre comillas. Trotsky no pone peros a esa analogía, aceptándola, por lo visto, con agradecimiento. Pero, en primer lugar, las cartas de Trotsky no se parecen en nada a las de Lenin, ni por su espíritu, ni por las conclusiones, pues reflejan enteramente la consigna antibolchevique de Trotsky, sin zar por un gobierno obrero, consigna que significa revolución sin los campesinos. Basta con leer estas dos series de cartas para convencerse de ello. En segundo lugar, ¿cómo explicar, en tal caso, que Lenin estimara necesario desolidarizarse de Trotsky al día siguiente de haber llegado del extranjero? ¿Quién no conoce las reiteradas declaraciones de Lenin de que la consigna de Trotsky, sin zar por un gobierno obrero, es un intento de saltar por encima del movimiento campesino cuyas posibilidades no han sido agotadas? Que esa consigna es jugar a la toma del poder por un gobierno obrero. ¿Qué puede haber de común entre las tesis bolcheviques de Lenin y el esquema antibolchevique de Trotsky con su juego a la toma del poder? ¿De dónde saldrá esa propensión de la gente a comparar una casucha con el Monte Blanco? ¿Qué falta le hacía a Lenzner sumar tan irreflexivamente al montón de viejas leyendas sobre nuestra revolución esa otra leyenda de que las cartas americanas de Trotsky se adelantaron, entre comillas, a las conocidas cartas de lejos de Lenin? Por algo se dice que un oso servicial es más peligroso que un enemigo. 2. El período de movilización revolucionaria de las masas. Mayo-agosto. Hechos principales de este período. A. La manifestación de abril en Petrogrado y la formación de un gobierno de coalición en el que participan los socialistas. B. La manifestación del 1 de mayo en los principales centros de Rusia con la consigna de paz democrática. C. La manifestación de junio en Petrogrado con la consigna fundamental de abajo los ministros capitalistas. D. La ofensiva de junio en el frente y los reveses del ejército ruso. E. La manifestación armada de julio en Petrogrado y la salida de los ministros demócratas constitucionalistas del gobierno. F. La llegada de tropas contrarrevolucionarias sacadas del frente, el asalto y la destrucción de la redacción de Pravda, la lucha de la contrarrevolución contra los soviets y la formación de un nuevo gobierno de coalición encabezada por Kerensky. G. El sexto congreso de nuestro partido que lanza la consigna de preparación de la insurrección armada. H. La contrarrevolucionaria conferencia de Estado
y la huelga general de Moscú, y la fracasada ofensiva de Kornilov sobre Petrogrado, la vivificación de los soviets, la dimisión de los demócratas constitucionalistas y la formación del directorio. El rasgo característico de este periodo es la agudización de la crisis y la ruptura del inestable equilibrio entre los soviets y el gobierno provisional. Equilibrio que, bien o mal, existía en el periodo precedente. La dualidad de poderes se ha hecho insostenible para ambas partes. El frágil edificio de la Comisión de Enlace vive sus últimos días. Crisis de poder. Carrusel ministerial. Eran en aquellos momentos las palabras más en boga. La crisis en el frente y la ruina en la retaguardia hacen su obra, reforzando los flancos extremos y presionando por ambos lados a los conciliadores defensistas. La revolución se moviliza, haciendo con ello que se movilice la contrarrevolución. La contrarrevolución, a su vez, espolea a la revolución, suscitando nuevas oleadas de la marea revolucionaria. La cuestión del paso del poder a una nueva clase se pone a la orden del día. ¿Había entonces divergencias en nuestro partido? Sí, las había, pero se referían exclusivamente a cuestiones de carácter práctico, contrariamente a lo que afirma Trotsky, quien trata de descubrir un ala derecha y un ala izquierda en el partido. Es decir, había esas divergencias sin las que en general no existe una vida activa de partido y un verdadero trabajo de partido. No tiene razón Trotsky cuando afirma que la manifestación de abril en Petrogrado suscitó divergencias en el seno del Comité Central. El Comité Central se mantuvo absolutamente unánime en esta cuestión, condenando el intento de un grupo de camaradas de detener al gobierno provisional en un momento en que los bolcheviques estaban en minoría en los soviets y en el ejército. Si Trotsky no escribiera la historia, entre comillas, de octubre a los Ujánov, sino basándose en documentos fidedignos, se convencería sin gran trabajo de que su afirmación es errónea. No tiene absolutamente ninguna razón Trotsky cuando afirma que el intento, a iniciativa de Lenin, entre comillas, de organizar una manifestación el 10 de junio fue tachado de aventura, entre comillas, por los derechistas, entre comillas, del Comité Central. Si Trotsky no escribiera a los Ujánov, sabría seguramente que la manifestación del 10 de junio fue aplazada de pleno acuerdo con Lenin y que precisamente Lenin defendió la necesidad de aplazarla en un gran discurso pronunciado en la conocida reunión del Comité de Petrogrado. Por ejemplo, las actas del Comité de Petrogrado. Ver las actas del Comité de Petrogrado. No tiene ninguna razón Trotsky cuando habla de divergencias trágicas, entre comillas, en el seno del CC con motivo de la manifestación armada de julio. Trotsky sencillamente inventa, suponiendo que algunos miembros del grupo dirigente del CC debían ver en el episodio de julio una aventura nociva. Trotsky, que entonces aún no formaba parte de nuestro CC y era tan solo un parlamentario nuestro en los soviets, podía naturalmente no saber que el CC consideraba la manifestación de julio como un mero medio para tantear al enemigo, que el CC y Lenin no querían ni pensaban convertir la manifestación en insurrección en un momento en que los soviets de la capital seguían aún a los defensistas. Es muy posible que algunos de los bolcheviques lloriquearan, en efecto, con motivo de la derrota de julio. Yo sé, por ejemplo, que algunos de los bolcheviques detenidos entonces estaban incluso dispuestos a abandonar nuestras filas. Pero hacer de aquí deducciones contra algunos supuestos derechistas, entre comillas, a los que se dice miembros del CC, es tergiversar desvergonzadamente la historia. No tiene razón Trotsky cuando declara que en los días de la Kornilovada
se puso de manifiesto en parte de los dirigentes del partido la tendencia a concertar un bloque con los defensistas, a apoyar al gobierno provisional. Se trata, naturalmente, de esos mismos supuestos derechistas que quitan el sueño a Trotsky. Trotsky no tiene razón, pues existen tales documentos como el órgano central del partido que echa por tierra la declaración de Trotsky. Este invoca la carta de Lenin al CC previniendo contra el apoyo a Kerensky, pero Trotsky no comprende las cartas de Lenin, ni su significado, ni su misión. A veces, Lenin se adelanta deliberadamente en sus cartas a los acontecimientos, llevando a un primer plano errores posibles y criticándolos por anticipado, a fin de prevenir al partido y ponerlo a salvo de ellos. O, a veces, exagera las pequeñeces y hace de una mosca un elefante con el mismo fin pedagógico. El jefe del partido, sobre todo si se encuentra en la clandestinidad, no puede obrar de otro modo, pues debe ver más allá que sus compañeros de lucha y está obligado a dar la señal de alarma con motivo de cualquier error posible, incluso con motivo de pequeñeces. Pero sacar de estas cartas de Lenin, que no son pocas, la conclusión de que hubo divergencias trágicas, entre comillas, y alborotar a cuenta de ello significa no comprender las cartas de Lenin, no conocer a Lenin. Quizá sea esta la explicación de que Trotsky no dé a veces en el clavo. Resumiendo, en el CC no hubo ninguna divergencia, absolutamente ninguna, en los días de la intentona de Kornilov.